con nuestra plática del día de hoy. Hemos hablado de Epifanía y hemos hablado todos los días. La misa del domingo pasado fue de Epifanía, pero hoy yo quiero hacerlo de una manera diferente. Yo siempre les cuento que a mí Dios me sorprende porque cada año, con el mismo evento que Él quiere traer a nuestras vidas, nos da una nueva revelación, porque Él es nuevo siempre. Él no nos da pan viejo. Para nosotros la palabra de Dios es una fuente antigua con agua nueva todos los días. A mí ese pensamiento que aprendí hace muchos años es tan real en mi vida porque usted lee la palabra de Dios hoy y el Señor le habla de un modo y mañana le habla de otro modo, pero no, no lo deja solo con una revelación, sino siempre quiere ir más y más y más y más allá. Entonces, a la plática de hoy, que con Silvia no le pusimos título para sorprenderlas hoy, le pusimos el título de En Camino. En Camino. ¿Qué es la vida? Si nosotros lo pensamos desde nuestra concepción hasta el día que tengamos nuestro encuentro con el Señor, ¿qué es? Un camino que nos va a llevar al encuentro eterno con Él, pero que en ese camino vamos a tener un encuentro permanente cuando nosotros estamos abiertas a la acción del Espíritu Santo, que es quien nos lo revela. Por eso le pedí a Corina que hoy empezáramos con Espíritu Santo, y en el equipo Timón hablamos de que este año iba a ser un año donde íbamos a pedir Espíritu Santo, a clamar Espíritu Santo, porque lo vamos a necesitar, creo que más que los años anteriores. Vamos a desmitificar muchas cosas que creemos que Dios va a hacer solo orando, evitarnos pasar por las pruebas o por los obstáculos, lo cual no es cierto. Vamos a aprender a pasar por ellos como Él quiere que pasemos. Y ahora que veo a Claudia Gil en pantalla, para el otro viernes de una vez me prepara el testimonio de su nieta, de una vez, está contratada, ¿ok? Bueno. Entonces sabemos que la vida es un camino que nos lleva a Dios o no nos lleva a Dios, porque el camino somos nosotros los que decidimos cuál es el que tomamos. La palabra de Dios dice: delante de ti está la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición o la maldición, escoge pues tú. Y es el Espíritu Santo el que nos va a guiar al camino que es Jesús y al camino de santidad, que es el que nos va a hacer que vivamos una vida en la gloria de Dios y más que victoriosa. Y yo siempre pienso que si Romanos 8 dice que nosotros vamos a vivir una vida victoriosa, que nada nos va a separar de Él y que de victoria en victoria vamos a dar, es porque batallas vamos a tener, porque usted no obtiene una victoria haciendo nada. Nunca. El que no hace nada, no obtiene nada. Y el que no sabe en qué camino va, a ningún lado va a llegar. Pero si la palabra de Dios habla de que nos va a sacar triunfadores, victoriosos, que tenemos la potencia del Espíritu Santo de nosotros, es porque contando las bendiciones y sabiendo que Dios hasta aquí nos ha traído y que nos falta camino, nos va a dar ese poder de caminar y de vencer todo lo que en la vida se nos presente, y lo vamos a significar como aprendizaje, como crecimiento, como que nuestro cerebro, que se ha descubierto que el cerebro hace rutas. Fíjense qué cosa más interesante. Rutas o caminos. El cerebro, cuando a usted le pasa un acontecimiento y tiene una ruta abierta, esa es la que toma. Por ejemplo, si yo aprendí y viví que cada problema que se me presenta me voy a deprimir, angustiar o volver ansiosa, al primer problema el cerebro ya conoce el camino y ya usa esa ruta. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que escoger otro camino, otro bien, la vida, la bendición. Y eso es una transformación de nuestra manera de pensar, en volvernos buscadores
de cómo andar en el camino de bendición. Esto del cerebro me impresiona porque es real. Ustedes mismas no han dicho a veces la frase que dice, me salió, ni me fijé, porque el cerebro ya tenía la ruta. Verás, si usted... Venga, pues, Javier. Por favor, quien llama a Javier que apague su micrófono. Cuando usted tiene un problema y responde gritando, insultando o enojándose, es porque el cerebro ya tenía esa ruta. Tenemos que aprender a cambiarnos al camino de Dios. Y eso se llama ser unos buscadores. ¿Y buscadores cómo? Permanentes. Nosotros tenemos esa hambre y esa sed de Dios que nos hace buscarlo en cisternas de agua limpia. Y cuando nos desviamos, volver y pedirle al Espíritu Santo que nos vuelva a meter en la ruta y el camino que nos lleva hacia Dios. Entonces, quiero que platiquemos de esto para agregar herramientas a nuestras vidas. Y vamos a hablar de que en la palabra todo nos es dado desde el Antiguo Testamento para que nosotros en el Nuevo Testamento sepamos que ya sucedió y que nosotros lo que estuvo profetizado por Jesucristo fue cumplido, en Jesucristo fue cumplido y es parte de nuestra herencia porque nosotros somos coherederos de la gracia. Y voy a empezar leyendo partes del Salmo 72, en donde se nos anuncia que es la cita que concatena la visita de los Reyes Magos. Y vamos a ir al Salmo 72 en el versículo 10 y dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Versículo 11. Todos los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida del pobre. De engaño y de violencia redimirá sus almas y sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Saba y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como en el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Yahvé Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Repito, bendito Yahvé Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre y glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Yo no sé cuánto estos sabios de Oriente sabían porque sí sabían, de que iban a ser un rey, que iban a ser el único Dios que los hizo emprender el camino. Y sí sabían, porque vamos a saber en el recorrido que ellos tomaron, que hicieron confesiones de fe, como cuando dijeron, venimos a buscar al rey de los judíos. Ellos ya sabían a quién iban a juzgar. Tal vez conocían esta palabra del Salmo 72 que yo les acabo de leer. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, cuando nos habla de los magos de Oriente. Entendemos, por mucho que hemos aprendido, que magos pueden ser sacerdotes, astrólogos, hombres sabios y todo junto, porque no sé si uno será sabio, otro astrólogo, otro era sacerdote. Todos juntos hacen un total de buscadores de Dios, porque lo busca el mago, que no es el mago como el de
el que la Biblia dice que no, ¿verdad? El que hace magia y magia negra, no. Lo busca el sabio, lo busca el sacerdote. Quiere decir que no importa quiénes seamos nosotros, tenemos esa hambre y necesidad y sed de ir a buscar al Salvador. La historia de Epifanía, la historia de los Reyes Magos de Oriente es una historia inclusiva, en donde nadie quede afuera. A ver, lo voy a trasladar como lo voy a hacer con todo el mensaje al hoy, aquí y ahora. Yo predico, ¿sí? Corina canta. Silvia maneja toda esta historia en, ¿cómo se llama? Toda esta historia tecnológica. Pero las tres y el resto de ustedes que están y los que estamos en la comunidad, tenemos el mismo fin, ser buscadoras de Dios. Entonces, al no tener una realidad de quiénes eran los Reyes Magos, nos incluye a nosotros, para que nosotros nos metamos en ellos y emprendamos el camino hacia nuestra epifanía. Quiero contarles qué quiere decir epifanía, ya sé que todos lo saben, pero quiere decir manifestación a los gentiles. ¿Quiénes somos o éramos los gentiles? Los que no éramos del pueblo de Dios. Ahora ya nosotros somos injertados en el pueblo de Dios. Pero el anuncio y la manifestación a cada una le llegó el día que hizo su profesión de fe. El día que la invitaron a un retiro, no les puedo decir que la invitaron a un Zoom, aunque de repente hay gente nueva que se ha integrado y es aquí donde ha tenido la epifanía, cuando fue al grupo, cuando una su amiga le habló, cuando el Señor ahí estaba, pero nosotros emprendimos al camino para ir a su encuentro. Lo mismo que hicieron estos sabios de Oriente. Y lo voy a leer y lo voy a leer despacito para ir, que cada una vaya entonces aplicando a nuestras vidas y a la vida comunitaria lo que este capítulo quiere decir. Y dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, quiero que a Herodes lo tengan bien presente, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Hasta ahí los había llevado la estrella. Pero ahora preguntan a los del pueblo en dónde es que había nacido. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Qué le dio? Miedo. Miedo de que alguien más grande que él pudiera hacer cosas más grandes que él. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Otra vez, profecía cumplida. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Me encanta esta versión cuando dice guiador, porque eso es lo que es Dios, lo que es Jesús y lo que es el Espíritu Santo, nuestra guía hacia el Padre. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas. Y enviándoles a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca de aquel niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. Mentiroso de mentirosos, ¿verdad? ¿Quién es el padre de las mentiras? Satanás. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Pero miren, no se comprometieron, solo lo oyeron. Y seguro
pasaron, como dice la carta a los Corintios, la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5 dice que todo lo que nuestros pensamientos sean tamizados por la palabra de Dios. Y ellos, sujetos a su cautividad, dice, seguro ese pensamiento los sujetaron a la cautividad de Cristo porque ellos sabían que iban a hacer y no iban a hacerlo de otro modo. Y entonces, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. La manifestación de Dios en nuestras vidas tiene que ser celebración y gozo. Nuestra iglesia nos enseña a celebrar muchas fiestas. La Eucaristía es una celebración, es alegría, porque vamos al encuentro del más grande de los grandes. Y eso tiene que hacer que nuestra mentalidad cambie de ruta a la tristeza, a la desesperanza, a la desconfianza y al desánimo. Y volver a la ruta de la alegría, de la certeza, de la confianza, de la seguridad, de la fe, que en este camino Dios se nos va a manifestar siempre y de muchas maneras. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios. Vamos a ir parte por parte. Epifanía es la segunda fiesta de la iglesia más antigua que se celebra. La primera es Pascua, la segunda es Epifanía, la manifestación de Dios a los magos de Oriente. Hay 3 epifanías más de todas las muchas que hay en la Biblia que la iglesia celebra con fiesta litúrgica. Las bodas de Caná, que es la manifestación de Dios a los gentiles y al pueblo judío que no creía, y el bautismo de Jesucristo. También tenemos una de las más grandes, que es cuando la Santa Virgen María tiene su encuentro con el ángel que le dice que va a ser madre de El Salvador. Cada uno de nosotros, si miramos, hemos tenido ese encuentro y hemos dado ese sí que es el maravilloso. Ese sí que en las 3 epifanías que celebra la iglesia las vemos claramente. Entonces, la manifestación a los gentiles es lo que nosotros celebramos. ¿Y cómo vivimos nosotros? Desde que el Señor se nos presentó y en el camino de la vida. Como desde que estos magos, desde el Salmo 72, están anunciados, ellos seguro lo sabían y tuvieron esa necesidad de irlo a encontrar. Seguimos buscando, mis queridas hermanas, o ya nos acomodamos. Miren, yo ya les platiqué o no les he platicado que a causa de esta pandemia yo me he vuelto llorona lo que no era. Pero me conmueve ver cómo Dios nos regresó para volver a depender solo y absolutamente de Él, porque se acabaron los planes, se acabó lo que nosotros queríamos, deseábamos, teníamos, podíamos, se acabó. Nos regresó a depender 100% de Él. Pero eso no quiere decir que nos regresó a la casa a encerrarnos, para acomodarnos, para llenarnos de miedo, de dudas, de incertidumbre. Al contrario, nos regresó para que nos volvamos buscadores desde el fondo de nuestro corazón, desde lo que ahí está plantado por Él por muchísimos años, para regresar a decirle: Señor, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Señor, busco primero el reino de los cielos y lo demás tengo que esperarlo por añadidura. Ya no hubo cómo nosotros pudiéramos hacerlo a nuestra manera. Nos volvió a la manera de Dios.
Y creo que fue un encuentro con la grandeza de Dios, porque hasta aquí nos ha traído bien con todo. Y que, por ejemplo, Claudia y mi sobrina pasaron el coronavirus y tantas de ustedes que tienen tantos testimonios que no importa lo que pasamos, más que victoriosas salimos. Entonces, hoy vamos a ir metiendo eso en nuestras herramientas para seguir avanzando, creciendo y fortaleciendo. Nosotros siempre queremos, esto me encantó también, que nuestra vida sea un testimonio. Le pedí a Claudia el testimonio de su nieta para el otro viernes. Oímos el testimonio de Claudia. Yo les puedo decir del susto que pasé y de la paz que luego Dios me dio de ver cómo Claudia y Rita iban avanzando. Y esa fiesta del 24 fue en mi casa y estuvimos todos aquí. Y cómo sí guardamos las reglas de distanciamiento, sí lo hicimos, cómo Dios nos libró. Eso también es un testimonio. Pero para uno tener un testimonio, tiene que pasar por las primeras 4 letras de esa palabra, por un test. ¿Cómo manejamos las pruebas? ¿Cómo manejamos los obstáculos? ¿Cómo manejamos la vida como nos toca? Ganamos el test, tenemos testimonio. No ganamos el test, no tenemos testimonio. ¿Y cómo ganamos el test? Adhiriéndonos a la palabra de Dios y no saliéndonos del camino. Y si nos salimos, regresando. Entonces, ¿en quién nosotros tenemos puesta nuestra confianza? Voy a regresar un poco, me voy a ir de un lado a otro de la palabra para que entendamos el concepto que yo les quiero dejar. La vida es un encuentro con Dios en el camino que sí tiene obstáculos y sí tiene problemas, pero confiamos en un Dios más que victorioso que nos ayuda a celebrar la mayor parte de la vida más que estar pasando por problemas. Entonces, voy a regresar a la noche que nos describe el Evangelio según San Lucas cuando Jesús nació. Fíjense. Nosotros hablamos del Salvador, del Redentor, de lo grande, de lo bueno, de lo maravilloso, de lo extraordinario que Él es, y sí es. Pero, mis queridas hermanas, ¿cómo fue la noche en que Él nació? Si era el Hijo de Dios, y si era el Rey, y si era el Dios Todopoderoso, no va la manera circunstancial en que Él nació. Y hoy va a ser de gran enseñanza para nosotros. 1. No encontraron lugar para hospedarse. ¿Cómo lo paso yo a nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor toca a nuestra puerta en esta ya vida cristiana? Y nosotros no tenemos tiempo para hospedarlo, porque estamos ocupadas, porque estamos trabajando, porque estamos ayudando, aún porque estamos sirviendo al Señor y no tenemos tiempo ni lugar para hospedarlo. Esa es la representación que Jesús, José y María, la Sagrada Familia, no tuvieron lugar para hospedarse, porque significa nuestro corazón, que cuántas veces el Señor toca a nuestra puerta y le decimos, más tarde, Señor, ahorita no. Y entonces tienen que hospedarse en el lugar más sencillo, más pobre y más inverosímil en donde Él podría haber nacido. ¿Por qué? Porque es a los pobres de espíritu a los que Él se revela y los que en general son los que los reciben. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida esa bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, es cuando nosotros le decimos, sí, Señor, sí todo el tiempo, sí quiero evangelizar mi vida cuando estoy triste, cuando estoy enojada, cuando tengo desesperanza, cuando tengo problemas económicos. No quiero cerrarte la puerta, no quiero abrírtela y evangelizar esa parte de mi vida con tu palabra, porque tú es ahí donde yo te necesito, donde sí te doy lugar, porque no sé cómo, donde vas a ir, vas a nacer y vas a estar. María, según la costumbre judía, no tenía que haber acompañado a San José, porque solo San José era el que iba al censo. Sin embargo,
ella no dejó a su esposo y se fue junto con él a lo del censo, caminando kilómetros. Ustedes, que las que somos mamás aquí, a mí me hubieran subido en un asna a los 9 meses de embarazo y ahí me quedo. Y le digo, Kiko, que te vaya bien, ¿sí o no? Y no me digan que ustedes felices si hubieran subido, mentiras. ¿Y cómo llegaría al lugar del hospedaje? Muerta de cansancio, ¿sí? No tenían a sus parientes, todos se habían quedado, no estaban, no tenían amigos, no había, me puede mandar alerta médica porque van a ser el niño. Si nosotros sumamos las circunstancias de esa noche, fue la noche muy oscura y muy difícil, circunstancialmente. Y sin embargo, como ellos tenían cierto las promesas de Dios en su vida, hicieron con ese sí, con ese hospedaje en el lugar pobre, con ese no renegar y con ese darle la bienvenida con alegría al Salvador del mundo, hicieron, mis queridas hermanas, la noche más gloriosa del mundo. ¿Qué les parece? Los ángeles se presentaron, el universo brilló, cantaron los pastores, cantaron los ángeles. ¡Qué cosa más increíble! Cuando nosotros creemos que ya no se puede, es cuando la gloria de Dios se manifiesta. La circunstancia más oscura hizo la noche más gloriosa de la humanidad, que le dio vida al Salvador del mundo. Eso a mí me encantó. Dios en esa noche se mostró como el Rey del universo. Las estrellas brillaron, los ángeles cantaron. Se mostró como el buen pastor a los pastores y se mostró como Salvador a Jesús y a María. Y él mismo fue el Salvador. Todo con alegría y celebración, con gozo, con exaltación de la grandeza y del poderío más grande. Él ahí se declara Rey del universo. ¿Cómo pueden ustedes creer que hasta los ángeles vinieron, anunciaron y todos cantaron? El buen pastor se le presenta a los pastores con el significado permanente de el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y se presenta como el Salvador. Hoy a la tierra nos ha llegado el Salvador. Todo lo cantamos en Navidad, pero hoy a todo démosle sentido. Nació el Rey del universo. Y entonces, si nos preguntamos, muy bien, Blanca, ¿y a nosotros cómo se nos presenta? Aquí, en su palabra. Así es nuestra epifanía, porque la palabra de Dios es Dios mismo hablando. Evangelio según San Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era la palabra y la palabra estaba con nosotros y tabernaculizó en nosotros, o sea, hizo morada en nosotros. El Salmo 119, en el capítulo 100, en el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies y luz en mi camino, tu palabra, Señor. La lámpara que nos lleva al camino que nosotros vamos a emprender. Pero esta palabra tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, que pidamos para que nos la revele, para que nos revele a nosotros en las áreas que aún tenemos gentiles, no evangelizadas, en donde nosotros sabemos que necesitamos seguir el camino de conversión. Y entonces, al buen pastor, cuando todos los pastores llegan, anunciados por el ángel, a conocer, a tener su propia epifanía con el niño Jesús, ¿qué hicieron? A lo que Dios nos llama, a adorarlo. Miren, hemos olvidado mucho el tiempo de adoración y especialmente en crisis pandémica,
Se nos han ido las rodillas en petición y está bien, pero no tenemos que olvidarnos que más allá de lo que nuestra noche oscura mira, es la noche más gloriosa. ¿Se recuerdan cuando Dios le hablaba a Moisés que fuera ante Faraón y le dijera que dejara ir a su pueblo? ¿Para qué le decía que lo dejara ir, mis hermanas? Para adorarlo, para adorarlo. ¿Qué hicieron los pastores cuando lo vieron? Lo adoraron. ¿Qué hicieron los ángeles? Lo adoraron. ¿Qué hicieron los reyes magos? Lo adoraron. ¿Qué quiere decir? Que esa es la voluntad de Dios. Y no porque Dios necesite de nuestra adoración, sino porque se va a mostrar a nosotros como lo glorioso que es sobre nuestra pequeñez. La adoración es nuestro encuentro con el Dios todopoderoso. Es responderle a todo lo que Dios es con todo lo que nosotros somos. Anonadarnos y decirle, tú eres todo en todo. Tu presencia es suficiente. Adorarlo en espíritu y en verdad, como se lo pidió a la samaritana. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, todo es posible para Él. Todo. Pero creo que nuestro tiempo está más en pedir con angustia que en llegar con confianza. Y hay un post de esos que mandan todo el tiempo que dice, no le digas a Dios lo grande de tus problemas, dile a tus problemas la grandeza de tu Dios. Eso quiere decir, ¿verdad? Entonces, vamos a ir de vuelta al capítulo de San Mateo. Los magos, los sabios, los sacerdotes iban en busca, tomaron camino en busca. No se sabe cuántos años ellos caminaron para llegar. Les voy a explicar. Iban en búsqueda y en camino del rey de los judíos. Ya ahí habían hecho una confesión de fe. Sabían a quién iban a buscar. No se dispersaron y tuvieron, fíjense, me gustó esto mucho también, 2 ocasiones de dispersarse. Uno, en parar adorando a la estrella en vez de llegar hasta adorar al rey de los judíos. Y eso a nosotros, servidoras del Señor Jesús, nos habla claro y alto que nosotros somos las estrellas que llevamos al Señor. Y cuántas veces nos sentamos a aconsejar según mi experiencia, a querer ser el dueño de la congregación o de nuestras ovejas. No, mis queridas, nosotros no somos las merecedoras de la adoración ni que se queden con nosotros. Nosotros en todo caso servimos de tapón en el camino. Tenemos que ser como esa estrella que guía y nosotros llevar a quien el Señor nos ponga, guiarlos hacia el Señor Jesucristo. Miren toda la enseñanza que hay en la Epifanía del Señor. Y después les voy a decir la otra manera de desviarnos. Entonces, la fe con la que ellos habían salido los sostuvo hasta llegar a adorarlos. A nosotros nos tiene que sostener todos los días porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Igual que Moisés, que se sostuvo hasta que vio al pueblo del otro lado y lo primero que hizo fue ¿qué? Cantar de alegría con su hermana. Si pueden buscar ese canto de alegría cuando ya pudieron adorar al Señor, porque la adoración al Señor y el paso de un lado a otro había significado su libertad para estar con Dios. Ya nada se los impedía, más allá de la esclavitud que los hacía pobres en todos los sentidos, habían encontrado la libertad del Dios tan grande del que habían oído de oídas, porque sus circunstancias en el pueblo esclavizado no lo reflejaban. Entonces tenemos que emprender nosotros el camino. Y ellos, cuando llegaron, los 3 sabios de Oriente, ¿qué hicieron? Dice la palabra de Dios, se postraron.
ante esa grandeza y haberse dejado sorprender porque no encontraron al rey magnífico que seguramente tenían en su mesa, en su cabeza puesta, se dejaron sorprender. Pero estoy segura que al entrar, porque ahora ya estaban en casa, en esa casa había una unción, como las veces que nosotros hemos tenido esa experiencia, que usted entra al grupo y dice, ¿qué unción hay? Y no tiene más que postrarse delante de Dios. Y encontraron con su mamá María, que no podemos decir, pero ella fue la que de verdad hizo que esto tuviera lugar por su sí y por su obediencia. Y entonces se postraron y le adoraron. No se quejaron. ¿Qué les parece? No le fueron a decir, vieras el caminito que nos echamos. Nos fue horrible. ¿Ok? Creo que en ese momento dijeron, y lo que pasamos valió la pena, porque te encontramos. Y yo lo puedo decir en mi vida y estoy segura que en la vida de ustedes. El camino ha valido la pena porque te encontramos. Y le dan sus regalos muy significativos. Melchor le da oro porque reconocía la realeza de Cristo y representa, según la tradición del mundo conocido, a la gente de Europa. Gaspar le da incienso porque reconoce la divinidad de Cristo. Hasta hoy incensamos. Ustedes se fijan en la misa, el altar. Y representa Asia. Baltasar le da mirra y representa la humanidad de Cristo. Y él representa al área de África, en donde nosotros, todos, no se conocía América, estamos incluidos. Por eso es el mensaje a los gentiles. Por eso es, mis queridas hermanas, y cada uno de los regalos tiene tanto significado, porque lo están reconociendo como él se presentó. ¿Y quién les dirás que soy? El que yo soy. Ahí lo están reconociendo como el rey, como el Señor y como el Hijo del Hombre. Qué revelación más grande, y nosotros la tenemos en la palabra. Y miren, regresan por otro camino, dice la palabra. Ya no volvieron donde Herodes, y ahorita voy a hablar de Herodes. Ya no volvieron por él, porque nadie que conoce a Dios puede regresar a la tentación, al pecado y a lo que nos quiere separar de Dios. ¿Y cómo? Porque se les fue dicho en sueños. Y nosotros, ¿cómo no vamos a regresar a lo de antes? Porque se nos es dicho por la palabra, revelado por el Espíritu Santo. Regreso a decirles que ellos no se desviaron por la estrella ni se pusieron a adorar a la estrella, pero tampoco cayeron en la trampa de Herodes, que tenía el espíritu del anticristo. Cada uno de estos personajes que quiere apartarnos del camino, lo que está es bajo el espíritu del anticristo. Y él se les presentó, como dice el libro de Santiago, disfrazado de ángel de luz, ¿verdad? Porque los invita al palacio, no los reprende, no les prohíbe, sino los engaña el rey. Los hace que tengan tentación, pero habían caminado tanto y estaban tan cerca que no cayeron en la tentación y no regresaron por el mismo lugar. Nosotros sí tenemos tentaciones, pero tenemos la fuerza, la potencia de nuestra alma llena del Espíritu Santo para no caer en la tentación. Y si sí caemos, regresar al camino que es el Señor. Estamos entonces todos incluidos, llamados al encuentro con el Señor. Igual los pastores, los ángeles, las estrellas, nosotros tenemos que saber que nosotros, cuando tenemos ese encuentro, igual que los reyes, vamos a regresar por otro camino, pero a regresar como ellos regresaron, seguramente porque dice que se tardaron
13 años estando ahí y regresando, ¿a qué? A llevar la buena nueva a Europa, a Asia y a África. Esto es parte de la historia. ¿A dónde regresamos nosotros cuando nos encontramos en el Señor? Incluimos a todos, a los que nos gustan, a los que no nos gustan, a los que queremos y a los que no queremos. ¿Cuál fue el fruto de nuestro encuentro con el Señor? Y fueron desviados, pues, por otro camino. Pero ellos fueron a los que Dios escogió para que fueran ya ellos las estrellas que guiaran a los, a los que habían, a que fueran a evangelizar. Y entonces, yo quiero hacerles un recuento de 6 cosas que si se lo mando a Silvia y Silvia se los manda a ustedes, no tienen que apuntar, porque esto se los voy a leer. De todo lo que hemos aprendido, voy a leerles 7, está lloviendo, qué tiempo más raro, 7 enseñanzas de adoración que aprendemos de los Reyes Magos. 7 enseñanzas de adoración, fíjese pues. Y dice, 1. Guiados por la estrella, los Reyes Magos se pusieron en camino. Siempre el que conoce al Señor es un peregrino y el peregrino es el que va en camino y es el que lo diferencia del indigente que no sabe a dónde va, que quiere ni cómo obtenerlo. Eso lo dice el padre Jaramillo. Resulta que nuestro viaje es un peregrinaje. Cristo ya ha venido al mundo. Dios ha hecho su parte. Ahora es necesario que cada hombre se ponga en acción. ¿Y cómo? Con el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la acción de Dios, el que ejecuta y que camine hacia la luz. Dios siempre pone estrellas. Esas estrellas son signos que nos guían a Él. 2. Se llenaron de inmensa alegría. Para nosotros, el camino del Señor siempre es un camino alegre. Nehemías 8 dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Es un signo que vamos por buen camino. Es la alegría. No, fíjense qué lindo, no existen santos tristes. Ir detrás de Jesús es una fascinación, un encanto que estremece. Cuando nosotros estamos con el Señor, sentimos ese estremecimiento. Antes de llegar, los reyes pasaron por dificultades, pero su camino se puso más difícil cuando Herodes los detuvo. Pero ellos no se rindieron, buscaron la manera de perseguir su ideal. 3. Esto es precioso. Los Reyes Magos entraron en la casa. Fíjense. No se puede tener una relación con Dios lejos. Por eso, hoy que el Zoom es nuestra casa, es importante que nos conectemos. Y en cuanto nosotros podamos regresar a nuestra casa y en cuanto podamos ir a misa, mejor. Dice, no se puede tener una relación con Dios desde lejos, por fuera. La casa representa el lugar del encuentro. Dios ha puesto su morada entre nosotros y tenemos que ir hacia Él. Quien no lo busca en la casa no lo hallará. Los Reyes Magos, al ver el sitio en donde había nacido el Salvador, de inmediato entraron en la casa. No lo pensaron 2 veces. Y número 4, vieron al niño con su madre. Exactamente, el niño tampoco estaba solo en casa. Nadie puede vivir su fe solo de lo que los demás le han contado. Es necesario entrar y ver con ojos propios, confirmar lo que los demás nos han contado de Dios en carne propia. Así como los Reyes Magos que contemplaron esa escena maravillosa.
de Dios, del niño Dios en los brazos de María junto a San José. Tenemos que ver con ojos propios, debemos entrar en contacto con el misterio de Dios y ser sus testigos. 5. Los reyes cayeron de rodillas. Postrarse es un signo de humildad y de reconocimiento. Los soberbios no pueden encontrarse con Dios, como Herodes. Para ver a Dios hay que bajarse, humillarse ante el rey. Los reyes magos eran quizás más sabios y más ricos que cualquiera de nosotros y supieron reconocer al rey y humillarse delante de él. Y humillarse no quiere decir tener baja autoestima, no es decirle, Señor, yo soy tierra fértil de humus para que tú siembres vida en mi vida. 6. Los reyes magos adoraron al niño. La adoración es someter nuestras vidas a Dios, darle a Él la autoridad. Es una actitud permanente, saber que se está bajo la potestad de alguien superior. Y 7, abrieron sus cofres. Nosotros somos un pueblo, fíjense, al que nos gusta pedir. Casi siempre nuestras oraciones son para pedir. Nuestra vida de oración se reduce a una letanía de peticiones y de quejas. Los reyes magos, por el contrario, no llegaron a pedir nada, llegaron a ofrecer. Es necesario que ante la presencia de Dios aprendamos a abrir nuestros cofres, a darle lo que Él mismo nos ha dado. Todo, reconocerlo como Rey, como Dios y como el Hijo del Hombre. A darnos a nosotros mismos hasta cansarnos, como decía Madre Teresa de Calcuta, hasta que duela, y a dar de lo que tenemos para que podamos nosotros ser partícipes de los que van y evangelizan en otros lados. Así que termino la plática pidiéndole a Corina que nos lleve en una alabanza de adoración y que todas dejemos nuestras plumas o lo que estamos haciendo y le digamos, Señor, quiero evangelizar mi vida en donde me hace falta. Si todavía peco, dame santidad. Si odio, dame amor. Si soy enojado, dame templanza. Eso se llama evangelizar la vida y se logra abriendo nuestro cofre para que el Señor nos dé de su grandeza. Cori, por favor. Que le dé, porfa, Silvia, que le dé sonido. Ya podés quitarlo, Cori. Ya puedes quitarlo. Bueno. Señor bendito, con todas las maravillas que hemos escuchado, hoy queremos entrar en adoración. Queremos ser como esos pastores, como esos reyes, que no nos impida nada el fluir. Esta alabanza hacia ti, mi Dios. Recíbela, Señor. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, pues grandes cosas ha hecho en mí y santo es el Señor. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, pues grandes cosas ha hecho en mí y santo es el Señor.
Gracias, Señor. Y hoy, todas unidas como comunidad y cada una poniendo el nombre de la persona que tiene necesidad porque está mala de coronavirus, por lo que necesite, vamos a declarar esta palabra para que el Espíritu Santo, que no tiene espacio ni tiempo, haga su obra, ponga en orden lo que necesita ser puesto en orden y podamos glorificar al Señor. Voy a leer del Salmo 107, el versículo 19 que dice: pero clamaron a Yahvé en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Alaben la misericordia de Yahvé y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Hoy, Señor, creemos firmemente en esta palabra y es exacta la palabra del centurión. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Palabra sobre los enfermos, sobre los necesitados, sobre los angustiados, Señor, por favor. Y que ayudes a sanarlos, que ayudes a que no llegue la ruina a sus casas y que nosotros podamos alabarte, porque tú eres el Señor sobre toda situación. Tú eres el Dios que es más que victorioso, el que hace que tu justicia resplandezca, el que sanaste a todos los enfermos que se acercaron a ti y hoy nosotros los acercamos a ti. Al que proveíste, al que angustiado clamó y hoy te pedimos esa provisión también.
Gracias, Señor, porque tú enviaste tu palabra, los sanaste y los libraste de la ruina. Gracias porque tú eres un Dios poderoso y maravilloso. Amén, amén y amén y amén.